forzarlo para que se enderece. No se endereza desde el centro, se endereza desde el otro lado. Entonces, por ejemplo, me parece mucho más prioritario que ese votante recuperar, y no es un 30%, porque si no sería como que vota el 100%, ¿no?, de los habilitados, no es así. Si votó el 70%, si podemos llevarlo al 80%, bueno, buscaría que en esos 10 puntos estén aquellos que no han votado en contra, que ya se habían sustraído de la participación en el 2021, que ahora no están contenidos políticamente, ni económicamente, ni programáticamente, que nadie les habla, es un gobierno que no les habla, en un lenguaje que ya pertenece a otro tiempo, ¿no? O que se fastidia y que vengan. Pero eso no es con retórica, no es con una retórica caricaturesca, esto es con cosas concretas, con cosas muy concretas. Y esa es la parte que me preocupa, porque ¿cuál es la capacidad de instaurar alguna política pública que conmueva un poco la indiferencia de esas personas que están postergadas? Entonces, si vos me preguntas, la verdad que yo pienso, no es que radicalizar, yo diría que más que radicalizar hay que tener un discurso de contraste, que no solo se muestre como distinto, sino que se muestre como opuesto a las dos alternativas que hay. Yo polemizaría directamente con Milei, eh, dejaría al gran derrotado del domingo, que es Juntos por el Cambio, en la mayor intrascendencia. Creo que hay un tránsito hay un tránsito muy fluido entre votantes de Milei y de Patricia Bullrich. Esto se venía viendo en los estudios hace bastante tiempo, así que puede haber alguna clase de voto útil que migre de Bullrich a Milei. Nadie que creo que haya votado a Milei lo va a dejar de votar. Entonces me parece que hay que interpelar contrastando fuerte con eso, pero no desde el disco sobre ideologizado, que evidentemente no permea más en un público de extracción popular, o con los discursos más remanidos, con las caras que se conocen. Me parece que ahí hay que poder hacer un contraste, no desde la impugnación, sino de decir, por ejemplo, digamos, ¿vos pensás que tiene que existir educación pública o que tiene que cada uno pagar una cuota y solamente tener colegios privados? ¿Vos pensás que la salud es solamente para el que la puede pagar? ¿Vos pensás que tu trabajo formal o informal es algo que no tiene que tener protección? ¿Vos pensás que le tenemos que dar más poder a las empresas para fijar precios o que hay que controlarlas? No discutir el Banco Central, la dolarización, o si me apurás la ley de medios. No, la verdad que no me parece estratégico en este momento. No, creo que no es por ahí. Lo creo mucho más en un discurso de contraste que en un discurso centrista, que no lo va a escuchar nadie, porque el centrismo fue derrotado el domingo. Y Juan Martín, ahora, por lo que decís vos, el peronismo tiene algo muy difícil por delante, ¿no? Que es dejar de hablar quizás de conceptos que se usan mucho, pero como decías vos, son medio abstractos y que ahora incluso están perdiendo permeabilidad porque no sé si tiene mucho sentido hablar de aguinaldo cuando hay una gran parte de la población que nunca vio un aguinaldo, o hablar de justicia social cuando tampoco se estarían solucionando esos problemas. Y lo hablaba Iván Jagroski en una nota de febrero, ¿no? Que contaba que cuando le preguntaron a los pibes qué significaba para ellos justicia social, lo tomaron como justicia por mano propia. Entonces, ¿cómo hace el peronismo ahora para volver a organizar el discurso y empezar a plantear cosas más concretas? ¿Crees que eso en estos 70 días puede pasar y puede permear en la gente, o va a ser más complicado y dependemos de cómo se vayan moviendo los votantes y cómo se vayan moviendo tanto Bullrich como Milei? Mira, yo creo que siempre vale la pena hablar de las cosas, porque nosotros, digamos, no tenemos planteos ahistóricos, nosotros estamos orgullosos de nuestra historia. Entonces yo nunca dejaría de hablar ni de justicia social,
ni de la conquista que significa el aguinaldo. Lo que en todo caso priorizaría es una forma asequible de hablar de eso, pero sobre todo que eso no sea solamente un acto de habla, porque si no reducimos nuestra identidad política, nuestra militancia o nuestra gestión como un dispositivo de discurso, y la verdad que eso es muy vacío. Es como si lo que quedase únicamente de la política popular es una retórica popular. No, lo que tiene que haber es un habla sobre esos principios que linkeen con esos principios, pero sobre todo con acciones que los vehiculicen. Entonces no hablemos de justicia social como consigna, mostremos cómo, por ejemplo, hay un refuerzo de los ingresos, cómo hay políticas que hagan respetar en trabajadores formales. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes.
Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches, tardes, días, noches, según la hora que me escuches. Mi nombre es Lucía Díaz Méndez y esto es Noche Negra en Radio Caput. En vivo, desde el estudio Chicha Mariani, entre los cables y el cemento del microcentro porteño. Y yo, como siempre, tengo la fortuna de estar muy bien acompañada por Noelia Goldberg en la operación técnica. Muchas gracias, Noé, por estar siempre presente junto a mí y hacer posible que yo pueda decir todas las boludeces que se me ocurren, ¿no? Bueno, gente, nosotros la última vez que nos encontramos decidimos pasar música porque no queríamos profundizar mucho en nada y menos mal porque salió todo bastante como el orto. El pueblo ha hablado y con el 30% de los votos el candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, consiguió el primer puesto en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo. La segunda fuerza más votada fue Juntos por el Cambio y de esa interna surge la candidatura oficial de Patricia Bullrich, quien obtuvo el 17% de los votos y sumado al 11% de su ahora ex competidor, Horacio Rodríguez Larreta, esta alianza obtiene el 28% de los votos del padrón. En tercer lugar quedamos nosotros, Unión por la Patria, con un total del 27,3% que se divide entre un 21,4% perteneciente a Sergio Massa y un casi 6% de Juan Grabois, que dijo que va a acompañar la fórmula ganadora. Lo que nos deja una elección de tercios bastante cercanos entre sí, digo, aunque al principio todo parece caos, pánico, terror y muerte, porque, bueno, las chances de un balotaje entre Milei y Bullrich es como mi peor sueño hecho, o sea, puede pasar y es un horror. Pero bueno, la salida es colectiva y por lo menos yo me rehúso a entregar así nomás los destinos de la nación. Me aferro al sueño de una patria con todos y para alentarnos un poquito traje las palabras del monólogo del astrólogo, personaje de Los Siete Locos, obra de Roberto Art, porque lo imposible solo tarda un poco más. Y dice: señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideologías. Esta es una reunión organizativa. Entonces, yo les pregunto, si en los Estados Unidos pululan las sociedades secretas y solamente en Chicago el Ku Klux Klan tiene más de 150.000 adherentes, ¿qué es lo que se pone aquí en Argentina para que exista una sociedad secreta que alcance tanto poder como esa? Yo aspiro a formar un bloque donde se consoliden las esperanzas humanas, que reúna a los que quieren transformar el universo, a los hastiados, a los empleados despedidos, a los inventores fracasados, a los que se quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Lo cierto es que llegará el día en que los idealistas dejarán de parecer estúpidos. Eso será cuando destruyamos este mundo en el que no tienen lugar. Entonces a lo mejor comprenderán por qué actuamos como monstruos. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción.
Seguimos en Noche Negra, aquí en Radio Caput, con la negra. Luli Barbie Paisana, ¿con quién va a ser si no? Volvemos al aire de Noche Negra en Radio Caput. Le agradecemos a Gustavo Sala por los exquisitos separadores que hizo para este programa. Y vamos a dar paso a la primera entrevista de esta noche. Estamos en comunicación telefónica con Axelén Ferreira. Ella es profesora de arte en Mar del Plata. Bienvenida, Axelén, a Noche Negra en Caput. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, ante todo, gracias a vos por estar al aire a esta hora con nosotros para hablar un poquito de todo. Yo en primera instancia te quiero consultar en tu calidad de docente. ¿Cómo ves el resultado de las PASO? Bueno, obviamente lamentable, muy triste y muy peligroso, ¿no? Para toda la lucha educativa y también todos los traspiés que estuvimos teniendo ya todo este año, las cosas que pasaron, bueno, Jujuy, como se sabe. Sí. Y este último dio como el último batacazo de hacer una lucha mucho más pesada, ¿no? Pero en la que todavía hay que dar una resistencia mucho más fuerte y dimensionar el peligro, ¿no? que se avecina. Completamente. En particular en lo que tiene que ver con la educación pública, ¿cuáles son los riesgos que vos podés ver de cara a, bueno, un balotaje entre derecha o más derecha? Bueno, claramente hay una intención muy fuerte de generar un recorte atroz y, por no decir, no solamente un recorte, sino la privatización absoluta y el cierre posible de espacios educativos. Ya últimamente se han escuchado noticias sobre la posibilidad del cierre del CONICET, de cierre de ministerios, ¿no? De cierre de, bueno, ni hablar de la ley ESI, ¿no? En todo este tema que tiene que ver con el control un poco de una moralidad que tiene que ver con, desde estas ideas conservadoras, con una moralidad dominante, ¿no? Sí. Que quiere controlar los cuerpos. Esto afecta muchísimo la pedagogía de la sexualidad, la educación en todos sus amplios aspectos, pero particularmente a la ley ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, es algo que afecta profundamente. Completamente. Y en este sentido, te quiero preguntar también, en Mar del Plata particularmente, ¿cómo fue el tema de las PASO, digamos? ¿Cómo se vive actualmente en la ciudad y qué es lo que se espera con lo que pasó el domingo? Bueno, la verdad, mucha angustia, como ya mencioné, mucha tristeza y tratando de que esa tristeza también sirva como arma de lucha y como arma política. Pero bueno, a mí me tocó ir a votar a Capital, porque mira. todavía tenía la dirección de allá, así que llegué cuando ya había pasado todo Claro. y la verdad estaba todo en la misma sintonía, ¿no? Sí. También de la gente que está consciente de lo que está pasando, claramente, porque también hay todo un ala que vamos a decir que hizo este voto, estos votos, ¿no? Tanto los que quedaron como los primeros podios, se puede decir, de estas PASO, Sí. con una idea que se ha dicho de voto antisistema que en realidad claramente proviene de un hartazgo de la sociedad por ciertos reclamos que están como cayendo en espacios distorsionados que se aprovechan de esta figura, por ejemplo, del outsider, en el caso de Milei, entre otros. Claro, sí, claro. Hablando de la ESI, me gustaría profundizar un poco en ese tema de la mano de, bueno, dar clases y el género. ¿Cuáles son qué cosas pueden pasar en este ámbito, en el caso de que gane Milei o que gane Bullrich, o digamos, ¿para qué tendríamos que estar listes?
Bueno, tendríamos que estar listos para dar una batalla cultural también y para tener una resistencia, ¿no? A todas estas formas políticas que quieren claramente cercenar y volver a una cierta reglamentación que, bueno, como ya he dicho, quiere controlar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra subjetividad, también nuestras formas políticas, porque el extremo de estas ideas también viene sucediendo anticipadamente con una serie de acciones. Por ejemplo, acá en Mar del Plata se sabe desde el 2015, bueno, que ya fue los juicios, ciertos pensamientos neonazis que estuvieron dando vuelta, y sé que es muy delicado hablar de esto, pero es parte también, ¿no?, de ciertos pensamientos que conservadores de ultraderecha que tienen sentido que hoy estén explotando y introduciéndose, ¿no? Tanto en temas educativos, porque bueno, como se sabe en Capital, hay cierta bajada de línea en ciertos diseños curriculares por la ciudad, la gobernadora, la ministra de la Educación, ¿no? Acuña, sí. Y eso ha, bueno, hecho un gran golpe a la educación. Entonces venimos atravesando esas situaciones una y otra vez. Entonces no es inocente o no es que es sorprendente que esto aparezca también y que afecte particularmente a la educación. Tal cual, tal cual. ¿Han tenido oportunidad de juntarse con tus colegas, con tus compañeros, para de alguna manera pensar una estructura de ver qué hacer para sumar 2, 3 puntitos y por lo menos pasar a la segunda vuelta? Yo creo que es muy importante empezar a organizarse, eso es verdad. Estamos como reaccionando con muchos sentimientos encontrados y mucha sorpresa, por un lado, pero es verdad que hay que tratar de empezar a organizarse y empezar a tomar como las herramientas que uno ya tiene para poder dar pelea a todo esto, ¿no? Eso es un poco algo que se está empezando a charlar en todas partes, no solamente en el ámbito de la educación, y también para poder identificar, ¿no?, cuáles son las bases de estas posturas que no es que aparecieron de la nada, ¿no? Porque un poco es esta cuestión de cómo se está administrando, ¿no?, la economía y qué relación tiene todo esto también con la sexualidad, con el género, y es muy importante que hay una mirada muy divisoria, ¿no? Se cree que la economía es como algo que es aparte de la vida, es una relación que siempre la sexualidad queda como en un lugar secundario, incluso las problemáticas de eso. Por eso cuando se plantean problemáticas económicas, esto queda como por fuera de ciertas discusiones que deberían ser prioritarias. Y al hacerlas, se puede tratar de salir quizás de esta división generalizada, ¿no?, que se construye sobre la economía y en relación a cómo está este país y lo que queremos también con estos pensamientos, con estas propuestas que tratan de dar una apertura, ¿no?, a la diversidad de las identidades. Exactamente. Axelén, ¿hay algo más que nos quieras contar? ¿Algún mensaje en particular que nos quieras dar? Sí, en particular me parece importante, bueno, mencionar que hay como una sensación de crisis muy fuerte. También hoy justamente lo que pasó con el dólar colabora y todo este contexto, ¿no? Pero también el mercado, el mundo internacional, la arena geopolítica se quiere aprovechar de esta crisis y como país tenemos que apelar a la unidad y apelar a entender también que tenemos que aceptar las polarizaciones que se están construyendo y no dejarnos avasallar, ¿no?, por estas diatribas que intentan distorsionar las verdaderas luchas que son del pueblo. Eso más que nada me parecía importante decirlo y ser conscientes como sociedades. Hermoso, hermoso.
Axelén, muchísimas gracias por estar al aire y por tu tiempo. Quedamos en comunicación para cuando quieras y si algún día querés venir al piso, te esperamos también. Por supuesto, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme desde Noche Negra en Caput. Estuvimos hablando con Axelén Ferreira, quien es profesora de arte en Mar del Plata. Hablamos un poquito de las PASO, de la docencia de género, de las posibles consecuencias ante una avanzada de la derecha. Y ahora, para descomprimir un poquito, vamos a escuchar un tema, una tanda y volvemos. La libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos, lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. 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 Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Estás escuchando Noche Negra con la negra Luli Barbie Paisana. Vamos a una tanda y ya regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio
Caput. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Radio Caput. el poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo que escuchamos era Sumo haciendo Viejos Vinagres, previamente Virus haciendo Salir del Agujero Interior, y antes del siguiente tema, esto es Radio Caput. Nos escuchás a través de la web radiocaput.com o en el canal de YouTube de Radio Caput. Si querés mandar un mensajito de WhatsApp, lo haces al 11 65 16 44 46 y nos seguís en todas las redes sociales como @Radio Caput. Un temita más, esto es La Grasa de las Capitales. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu Pero qué linda que es la radio. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. No hay nada a buscar el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La grasa de las capitales no se va a acabar. La grasa de las capitales no se va a acabar.
trances más. Bien, regresamos al aire de Noche Negra en Radio Caput y estamos en comunicación con la periodista y productora de música María Roud, que también es creadora de la revista digital Intercine. Buenas noches, María, bienvenida una vez más a Noche Negra en Caput. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos con muchas ganas de hablar de algo tan lindo, ¿no? Como es la cultura de este país. Así que bueno, nuevamente gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos hasta ahora. Gracias. Bueno, como comentabas, vamos a hablar un poco de la cultura de nuestro bello país, porque me crucé con un posteo tuyo que me gustó un montón y me pareció un muy buen tema para tratar al aire, sobre todo luego de los resultados del domingo, y que titulaste El arte como forma de resistencia, cómo la cultura combatió las desigualdades sociales y los gobiernos que azotaban derechos. ¿De qué se trata todo esto, Mary? Bueno, yo sentí la necesidad de hacer como ese panorama, ¿no? Presentarlo de forma gráfica en un posteo, porque bueno, sabemos que los resultados del domingo, la verdad, fueron bastante sorprendentes, o sea, yo no lo podía creer por instantes, más allá de que uno entiende, ¿no? Uno también, a ver, no deja de estar viviendo en este país, no deja de todos los días ir al almacén y ver como todos los días las cosas te aumentan 100 o 200 pesos, ¿no? Tal cual. Saliendo de eso, no me dejaba de sorprender el resultado, por una cuestión de que siguen, obviamente estamos todos desesperados buscando una salida, pero ¿qué tipo de salida, no? O qué cosas vamos a permitir perder, o qué cosas que pueden ser fatales vamos a permitir que sucedan en caso de que en octubre las cosas salgan de la misma forma, ¿no? Que las elecciones se presenten de la misma manera. Claro. Y bueno, fue automático el hecho de recordar, ¿no? Que las cosas para este país nunca fueron fáciles. Totalmente. En materia política, ¿no? En todo lo que es ese ámbito siempre hubo mejores momentos, hubo momentos muy turbulentos, pero siempre algo había. Nunca como sociedad tal vez estuvieron las cosas del todo prolijas, a ver cómo pasa en todos los países, obviamente y claramente podemos tener tiempos de prosperidad, tiempos mucho más prósperos, pero siempre algo hubo, siempre algo para combatir, algo contra qué levantarse, alguna injusticia social, algo siempre hubo. En todas las décadas, en diferentes contextos, porque van variando un montón. Por ejemplo, el posteo yo lo arranco con lo que es todavía ni siquiera el siglo pasado, el anterior. ¿sí? Los años 1800. Que bueno, ahí ya estábamos en lo que eran los gobiernos del Partido Autonomista Nacional, ¿no? El PAN, que monopolizaba mucho el poder, todo lo que fue la conquista del desierto, que trajo una reducción súper drástica de la población y súper cruel, ¿no? Como desde ese entonces ya, y de hecho desde mucho antes, porque si uno quiere se puede extender hasta mucho más al fondo, pero desde allí, desde todos esos problemas propios de cada época, ¿no? De los males de cada época, siempre hubo agentes culturales, siempre hubo gente, hubo artistas, el arte siempre estuvo para presentar resistencia, ¿no? Para el pueblo, en ¿no su es cierto? mayoría. Claro, exactamente, para brindar gozo o entretenimiento al pueblo, pero también para que no quede ahí en un simple gozo, sino que también se pueda reconocer un mensaje, se pueda reconocer una búsqueda, una lucha, ¿no? Completamente. Completamente. Sí. Y en este sentido, en esta época vos marcabas principalmente lo que es el circo como entretenimiento popular y autóctono para personas que no tenían diversión pública. ¿Cómo era esto, digamos? Claro, en ese entonces como que la diferencia entre las clases estaba muy marcada, la clase trabajadora estaba muy excluida,
por lo que es, bueno, como dice el post, que instaura un modelo agroexportador de acumulación de riquezas, o sea, la riqueza estaba acumulada entre unos pocos, como sigue ocurriendo hasta hoy en Como sigue día. ocurriendo, sí. Pero bueno, claro, había un piso de una exclusión muy grande de la clase trabajadora, y la gente claramente no tenía dinero como para poder adquirir o como para poder tener un tipo de entretenimiento particular o ir a los teatros, sino que necesitaba algo mucho más popular, el circo criollo, que era el que se te acercaba a vos, el que estaba ahí en la calle, el que se hacía en la vía pública, en las plazas. Era la oportunidad para esas personas que no tenían el dinero para acceder a un gran espectáculo, de obtener diversión y también tener algo de identificación, ¿no? Porque eso también unía mucho al público con, por ejemplo, lo que realizaban los hermanos Podestá o Juan Moreira, ¿sí? Que también el gaucho Juan Moreira como que también estaba muy involucrado con lo que es no solo circo, sino también teatro. Ajá. No se trataba simplemente, bueno, voy, me río, me distraigo, sino que a través de eso también había una crítica social, ¿sí? Y el gauchesco teatral fue, como dice acá el posteo, fue un género que buscaba tomar más de lo propio, abrazar lo propio, un teatro mucho más nacional, un teatro mucho más cercano a nuestras costumbres, a nuestro dialecto, ¿no? A nuestra historia Separarlo también. un poco lo que era, claro, de lo que era el teatro europeo, sino que algo que abrace nuestra identidad. También eso es uno de los roles más importantes de nuestra cultura, que a pesar de todo se abrace la identidad. Y más como en ese entonces había, bueno, los gobiernos, sabemos de Domingo Faustino Sarmiento, que él quería implementar muchas cosas que veía en otros países o que veía en otros gobiernos, las quería traer acá. Y qué importante, ¿no? Es cómo el arte en ese entonces se paró y se plantó en el hecho de, no, mira, nosotros somos esto, lo autóctono es esto, y lo vamos a abrazar y vamos a hacer algo con esto, ¿sí? Exactamente. ¿Y cuál es el rol que juega el tango en todo esto en esta época? Y el tango también tenía un rol similar en lo que era la música. Como dice acá, el discurso era entender que la gente de plata no tenía códigos. Si bien siempre las letras tratan sobre un montón de cosas, sabemos que el tango es un género por demás nostálgico, también narra mucho lo que es los sentimientos, pero también daba ese tipo de mensaje, ¿no? Acercaba a la gente tal vez de clases trabajadoras, las interpelaba desde ese lado, porque eran personas que la verdad no la estaban pasando bien o sufrían bastante los azotes de la gente que entre sí tenía acumulado todo el dinero y había una desigualdad total en el país. Así que el tango como que tenía el rol de también promover ese discurso y de brindar hasta cierto consuelo, porque para eso está la música, está el la arte, cultura, ¿no? el arte, sí. Sí. Y en esta línea ya más cerca de 1930 aparece la gran Tita, ¿no es cierto? Que vos pones acá, impone belleza en contra de los cánones superficiales y sexistas. Me interesa esto porque, bueno, no sé si será quizás de las primeras chicas que pisa fuerte en el arte como es ella, ¿no? Claro, así es. Aparte, por ejemplo, en toda esa época, internacionalmente, ¿no? Veníamos de lo que era el Star System, ¿no? El cine que se vendía por la superestrella, no es que la gente no iba a ver las películas porque les interesase la historia, como pasa hoy en día, o el director, sino que lo importante era ver a las estrellas, que se luzcan y que fueran personas inalcanzables, ¿no? Personas que uno ve hasta incluso físicamente extremadamente hegemónicas, y yo Tita Merelo la veo, me parece preciosa. Reina. Tal vez no estaba muy cerca de esos parámetros que veíamos en las películas de Hollywood, como siempre volvemos, ¿no? A lo que se imponía internacionalmente, que inevitablemente iba a marcar tendencia acá o iba a tener hincapié acá. Ella hizo su carrera en contra de esos cánones superficiales, ¿no? En contra de lo de sexista que era la industria en ese momento, la industria cinematográfica, como lo es en innumerables ocasiones. Y un dato es que creo que, esto es un dato aparte, pero creo que Tita hizo el primer rap en la historia. ¿Cuál es? Ya lo voy a buscar y lo voy a subir. Por favor, no me acuerdo bien en qué película apareció, lo había visto en una clase de la facultad, pero ese sería el dato curioso, entonces tal vez googleándolo aparece enseguida, pero si no, bueno, queda pendiente averiguar, pero yo tengo esa data que la primera vez que se la ve, que se escucha un rap o un pseudo rap, un proto rap, por así decirlo, es por parte de Tita. Me parece un dato, no sé, un dato re curioso. Datazo, sí. Mary, para continuar, me gustaría si nos podés contar cómo se vinculan luego el peronismo
y la cultura, el peronismo y el arte, ¿qué diálogo hay entre ambos? Bueno, una vez que ya llega el peronismo al poder, lo que se puede ver es que, bueno, las ideas peronistas tenían mucho lo de pensar en el obrero, ¿no? Pensar en el trabajador. Y en ese entonces, ya saliendo un poco de todo lo que era esa separación, ¿no? De que acá la persona que tenía plata o las clases sociales altas podían acceder al arte o incluso hacerlo, claro. que como que quedaba ahí, quedaba en ese marco y era difícil tal vez para las personas de clases bajas, no solo acceder, sino también ejercer el arte, hacer algo. En esa época empiezan a haber un par de cambios, un par de reformas, y podemos ver que los trabajadores, que esto fue así, empiezan a consumir y a producir la cultura también, que la clase obrera empezaba a poder capacitarse, empezaba a poder tener tiempo para ocio, que eso es muy importante también, porque antes el que era de clase obrera era de que listo, tenés que trabajar, y no tenía realmente tiempo para el ocio. Y comienza ahí también a aumentar lo que es la autogestión, empieza ese sentido de comodidad, ¿no? Bueno, todos podemos crear, todos podemos hacer, empiezan a aparecer figuras como la de Pepe Biondi, que es un actor popular, ¿no? Era un cómico, o alguien que a mí me fascina muchísimo, que es Enrique Santos Discépolo. Él en sus letras hablaba, bueno, sí, bueno, él era una persona que culturalmente estaba muy acercada al peronismo, él con su arte, y no dejaba de tener letras de denuncia social, porque también era un clima muy... por ejemplo, lo que pasó en 1955, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, sí, por parte de militares y civiles que se oponían al gobierno de ese entonces. La verdad que el clima no estaba bien, más allá de que, bueno, tal vez la clase obrera tenía hasta ciertas oportunidades de consumir y realizar algún tipo de cultura o algún tipo de arte o capacidad artística, el clima estaba turbulento y por ende ahí ya entra en juego el arte, que era la forma de canalizar o de que el público se identifique con algo, por ejemplo con las letras de Discépolo, que tenía letras de añoranza, letras de denuncia social, de hecho tuvo que enfrentar bastante censura en esa época, pero bueno, él como escribí acá, él mostraba el desencanto en esa sociedad agitada, que no sabía si un día te levantabas y te iban a bombardear la puerta de tu casa, porque así había sido en Plaza de Mayo, ¿sí? Y así fue durante algunos años más, ¿no es cierto? Con los distintos golpes en los distintos años, bueno, en el 55, en el 66, luego en el 76. ¿Y cómo se vio afectada el arte en esos momentos? Con toda la serie de golpes de Estado, de intentos de golpe de Estado que hubo desde 1955 hasta 1976 y de hecho hasta 1983, el arte la sufrió. Creo que, bueno, podemos hablar igualmente, no voy a decir que todo tipo de arte se vio perseguido, condenado, porque no fue así. Había arte funcional, había arte muy funcional, claro, es decir, o sea, que no eran expresiones que fuesen generadas para generar algún tipo de conciencia, ¿no? Claro, para pensar, digamos, era arte que no era para pensar, había el que sí y el arte que no. Claro, ¿no? Y que era totalmente intencional, porque uno puede decir, bueno, no sé, no fue tan así, pero, por ejemplo, hay figuras hasta que por las que uno tiene cariño, pero qué sé yo, por ejemplo, después también, yendo un poco más a la dictadura de 1976, en ese entonces, por ejemplo, Serú Girán tal vez se lo censuraba, Luis Alberto Spinetta tenían como que hablar en código, usar metáforas, ¿no? Para poder denunciar o expresar ciertas cosas, porque había mucha censura, había canciones que no permitía que se pasen en las radios, y después tenía música que sí, por ejemplo, canciones de José Luis Perales, o tal vez yendo un poco antes, Palito Ortega, que cantaba, no sé, tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría, ¿no? Era un mensaje optimista, muy positivo, ¿no? Pero que no iba de acuerdo tal vez a la realidad social de ese entonces, como sí cantaban y denunciaban otros artistas, como puede ser desde Mercedes Sosa hasta yendo un poco más adelante, León Gieco, etcétera. Así que no, si bien la mayoría del arte sufrió censura, la mayoría del arte tuvo que resistir, hubo un sector del arte que era bastante funcional a lo que estaba ocurriendo, que, no sé, a juzgar por eso estábamos todos en un cumpleaños, ¿no? Claro. Y no, la verdad que no, como no era un para cumpleaños, que no se sepa, agitadas. claro.
Claro, tal Claro, cual. sí. De hecho tiene un nombre, se llama música canalla. Mira. Ese tipo de música que en esa época se presentaba así, ¿no? Con un mensaje tranquilo, mensajes románticos, ¿viste? Como si nada estuviese Como pasando. si nada pasara, Que era completamente. claro, que era la música que sí se permitía escuchar en radios. Claro, completamente. Y que si te encontraban el CD, estaba todo bien, digamos, el CD va. En esa época no había CDs. Pero bueno, eso. Mary, y ya más, bueno, una vez que se vota otra vez en 1983, ¿cómo muta la cultura, el acceso a la cultura y el mensaje de la cultura? Bueno, con la elección democrática de Raúl Alfonsín en 1983 se pone fin a la dictadura militar. Obviamente ahí los derechos se amplían, las libertades se amplían, ¿no? Claramente ya los artistas podían hablar de lo que quisieran, expresarse sobre lo que quisieran, y bueno, muy claramente se aprovecha esa oportunidad para, para poder reclamar justicia, para poder denunciar lo que habían vivido hasta hace pocos años, porque la verdad era muy reciente, y toda la música, todo el arte, todo el teatro que se hizo a través de la década de los 80 tenía eso impregnado, ¿no? Tenía como ese mensaje cargado. Por ejemplo, yo pienso en Virus, que es una de mis bandas favoritas, que amo con todo el corazón, y uno de los hermanos de ellos fue desaparecido, ¿no? Sí, sí, el hermano de Fede. Si bien, claro, no era música que uno a simple vista dice, pero esto es muy naif, o sea, esto es muy relajado, pero tenían canciones acerca de esa situación, seguían cantando al respecto, teniendo metáforas, teniendo canciones, por ejemplo, una del disco Agujero Interior, Ellos nos han separado. Sí, no, era imposible ser arte en los 80 sin volver a eso, ¿no? Sin volver al reclamo de justicia, sin volver a expresar lo que todavía se sentía, porque no era fácil salir de años y años de falta de libertad, de represión, de censura, que de hecho, por ejemplo, no se podía, no dejaban que escuchen música en inglés, no dejaban que se comercialice música en inglés, no se la podía escuchar en la radio. Y eso también traía como un corte en la creatividad, porque al no escuchar música, al no empaparte con las tendencias de otros lados, como que las bandas no tenían mucha, no sé si inspiración es la palabra, pero como que se cortaba eso, ¿no? La necesidad de consumir cultura internacional, que siempre es necesaria. Para variar. No la tenían. Claro, para variar, para inspirarse. Pensemos, por ejemplo, que el punk, que duró muy pocos años a fines de los 70 allá en Europa, en Reino Unido, cuando llegó acá, el punk allá ya estaba remuerto, allá ya estaban todos con los sintetizadores, con el new wave, con los pelos de colores, o sea, estaban en otra. Y en ese entonces, ahí recién acá estaba llegando el punk. ¿Por qué? Pero por toda esta cuestión de censura, de que no se permitía que las corrientes internacionales o el arte o la música internacional que no fuese del agrado del gobierno de ese entonces, llegue acá. Así que de un montón de formas tuvo influencia, ¿no? El gobierno, lo que fue pasando en la política para el arte que se fue desarrollando en la década de los 80. Y bueno, al poco tiempo, como vimos, como canta Charlie, nuevos peinados nuevos, ¿no? Tomaron de todas esas tendencias, pero lo importante es que no se dejó de utilizar el arte para hacer denuncias de lo que había pasado y para reclamar justicia por los desaparecidos y visibilizar esas ausencias, ¿no? Por ejemplo, en el teatro se veía mucho eso, en lo performático, los artistas estaban comprometidos a responder todo ese silencio que la dictadura había dejado por tantos años. Haciendo eco incluso, ¿no? Claro, sí. El arte como forma de resistencia, el tremendo y hermoso informe de Mary Road. Mary, ¿algo más que nos quieras compartir, comentar, lo que tengas ganas? Mira, yo comentaría un millón de cosas. Bueno, tal vez ya hablé bastante. Hay dos cosas que yo amo de nuestra cultura y amo cómo tuvieron lugar, ¿no? Para con el pueblo, para con la gente. Una ya la comenté y es el rol de Virus, que es una de mis bandas favoritas de acá. Pero también, por ejemplo, es maravilloso ver cómo incluso la literatura o la ficción también tenía eso de acercarte al pueblo, por más que lo veas lejano. Cuando prestas atención, ves, por ejemplo, un escritor que a mí me fascina, lo amo, Roberto Arlt,
él tenía personajes que eran alienados, ¿no? Roberto Ar lo vemos aparecer bastante antes en todo esto, o sea, nos vamos un poco más de años más atrás, claro, un par de años, vamos a lo que es la década infame, ¿no? De 1930 hasta 1946 aproximadamente. Y ahí, bueno, es cuando se funda el teatro independiente, ¿no? El Teatro del Pueblo, lo fundan Roberto Art con Leónidas Barletta. En realidad lo funda Leónidas Barletta, pero Art era un personaje muy presente, ¿no? En ese instrumento de lucha frente al fascismo, y la gente se identificaba con eso, con el realismo de Art. Él trabajaba el realismo en el teatro porque necesitaba honestidad, sin limitaciones estilistas, ¿no? Claro. Que separen el mensaje del público. Fíjate que, y volviendo a lo que hablábamos anteriormente, la gente como que necesitó siempre abrazar lo propio y abrazar lo cercano, ¿viste? No sentir que me estás hablando de otra cosa, de otra cultura, en otro idioma, claro. tanto con el circo criollo, como con los personajes torturados de Art, que estaban apesadumbrados por una angustia existencial de vivir en un país con un montón de cuestiones, y también yendo más adelante, incluso en lo musical. Por eso la música, por ejemplo, de Serú Girán, de Mercedes Sosa, perdura, porque era algo cercano, era algo que la gente respiraba y entendía porque era su contexto, y era hacer arte de ese contexto, ¿no? Exactamente, era algo propio. Claro. Es algo propio, por supuesto. Sí, así es, sí. Bueno, Mary, la verdad que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en vivo en el aire de Noche Negra en Caput. Te esperamos cuando quieras, ya sea en el piso o nuevamente por teléfono. Te mandamos un beso muy grande y muchísimas gracias por haber estado hasta esta hora con nosotros, contándonos un poco de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro arte, y de cómo siempre en colectivo nos tiramos un centro para ir para adelante. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, un gustazo. Y nada, un besote enorme también a todos los que están escuchando del otro lado. Muchas gracias, Mary, nos estamos encontrando pronto. Hablábamos con María Roud, que es periodista y productora de música, creadora de la revista digital Intercine, que la pueden encontrar en Instagram tranquilamente. Nosotros nos vamos a ir retirando lentamente porque este programa llega a su fin. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. No te olvides que si sos medio manija de la información y de las noticias y te gusta levantarte a pleno con todas las cosas lindas que hay para saber de este país, manda un mensajito de WhatsApp al 11 32 05 88 13 y recibí todas las mañanas gratis en tu celular Info Siberia, el noticiero por WhatsApp. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos escuchando ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? De Soda Stereo en su disco homónimo. Adiós. Gracias, Noé, por ser tan capa. Logrado. Jet Set, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? Jet Set, yo solo quiero ser del Jet Set. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado, yo con mi auto, los vidrios empañados. Cantar champagne, un solo de saxo sensual. Y esa piel, qué nivel, quiero más. Nene, por favor, cambia de canal. Jet Set, yo solo quiero ser del Jet Set. Jet Set, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? El show de